los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén. Los primeros musulmanes oraban originalmente hacia Jerusalén, no hacia la Meca. Y esto era un intento de conectar el Islam con la tradición bíblica de Abraham, Moisés y David. Jerusalén es importante bíblicamente porque Dios puso allí su nombre. Dice la escritura, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Segunda de Crónicas 6:6. Pero el cristianismo enseña que la santidad ya no está ligada a la dirección y tampoco a la geografía. Bienvenidos a Enfoque con Marcia Castillo y gracias al Señor, aquí estamos una vez más comenzando otra semana y esta será una semana de victoria y de bendición. Por favor, diga amén conmigo. Vamos a estar hablando de temas de gran importancia para nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra en estos últimos tiempos. Y ustedes saben que este es el enfoque de este podcast, ¿verdad? Entender y enfocarnos en lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Hoy vamos a hablar acerca de por qué importa el conocimiento y la enseñanza lleva por nombre el Islam. Conocimiento sobre el temor, Dios, la humanidad y la respuesta cristiana. Así es que el objetivo de hoy no es provocar ansiedad, ni indignación, ni hostilidad. La escritura nos dice claramente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 1:7. El miedo prospera donde falta el entendimiento. Y eso es muy importante tenerlo presente. El miedo prospera donde falta el entendimiento, pero la fe crece donde se conoce la verdad. Y los cristianos no estamos llamados a temer al Islam, a los musulmanes ni a ninguna cosmovisión rival. Estamos llamados a amar a las personas incondicionalmente, a poner a prueba las enseñanzas y a mantenernos firmes en la verdad. El apóstol Pedro instruye a los creyentes a estar, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras, de nuestra fe en Cristo. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 3:15. No puedes dar respuesta a lo que no conoces o no entiendes. Así es que esta enseñanza se trata de claridad, no de caricatura. Se trata de discernimiento, no de desdén. Los musulmanes no son el enemigo. Las falsas enseñanzas, en cambio, sí lo son. Y la escritura nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Esto lo vemos en Efesios 6:12. En la primera parte sentaremos las bases teológicas e históricas. El Islam, en pocas palabras. Esta religión surgió en el siglo VII, gracias a un hombre llamado Mahoma, quien afirmó haber recibido revelaciones del ángel Gabriel durante un periodo de aproximadamente 23 años. Estas revelaciones se recopilaron en el Corán, que el pueblo musulmán considera la palabra definitiva y perfecta de Dios. El Islam se basa en 5 pilares: confesión de fe, la oración, el ayuno, la limosna y el peregrinaje. En el Islam, la salvación se basa en la sumisión y las obras, las cuales Alá evaluará en el día del juicio. No hay garantía de salvación y esto es algo muy importante que contrasta grandemente nuestra creencia y de la manera en que Dios trata el juicio final. El cristianismo, en cambio, enseña que la salvación
por gracia ocurre mediante la fe. Y dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Y esto lo vemos en Efesios 2, versos 8 y 9. Esta diferencia por sí sola determina todo lo demás. Vamos a ver lo que es conocido como el hadith, la cual es la autoridad más allá del Corán. Y van a ver que hay similitudes con el judaísmo, el cual tienen la Torá, pero entonces tienen todos estos otros libros adicionales, los cuales le dan tanto o más prepotencia, por así decir, o mayor autoridad que la misma Torá. Ellos también tienen algo así. Está el Corán y después está el Hadith, que es la autoridad más allá del Corán. Muchos cristianos asumen que el Corán es la única autoridad del Islam, cuando en realidad gran parte de la creencia y la ley islámica provienen del Hadith, una colección de dichos y acciones atribuidas a Mahoma. Estos hadices definen la ley islámica, dan forma a las opiniones sobre las mujeres, la guerra y la vida cotidiana. También interpretan pasajes coránicos pocos claros. Esto es importante aprenderlo. Esto es importante porque los hadices se escribieron generaciones después de Mahoma, exactamente el mismo patrón de funcionamiento que tiene el judaísmo. Ellos se basan en la transmisión oral. ¿Recuerda que aprendimos eso? En cambio, el Nuevo Testamento se basa en el testimonio de testigos oculares. Pedro escribe, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Segunda de Pedro 1:16. La fe cristiana se basa en hechos públicos y comprobables. El Islam depende en gran medida de la tradición posterior. Vamos a ver el viaje nocturno de Mahoma al cielo. Una de las historias más importantes basadas en hadices es el viaje nocturno de Mahoma, conocido como Isra y Miraj. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, ustedes saben, hablamos español e inglés, no tenemos la menor idea de cómo se pronuncia el árabe, así es que me perdonan y traten de decir, mira qué bien suena ella. Según la tradición islámica, Mahoma viajó de la Meca a Jerusalén en una noche. Ascendió al cielo desde el monte del templo y de ahí parte de la controversia con el monte del templo. Conoció a profetas anteriores, entre ellos a Moisés y Jesús. Ellos tienen una manera de ver a Jesús muy diferente, pero eso es un tópico para después. Recibió instrucciones para la oración islámica. Este acontecimiento es central para la teología islámica, pero no está registrado por testigos oculares ni descrito claramente en el Corán. Las escrituras dan una fuerte advertencia aquí. Pablo escribe, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y esto está en Gálatas 1:8. Entonces vemos que los encuentros bíblicos con el cielo siempre confirman la verdad revelada de Dios. Nunca, diga conmigo, nunca redefinen la salvación, nunca contradicen la revelación previa, ni elevan al hombre por encima de Dios. Esto es crítico entenderlo. El cristianismo no se basa en visiones privadas, sino en la resurrección presenciada públicamente y proclamada abiertamente. Y esto lo vemos en 1 Corintios 15, de los versos 3 al 8. ¿Por qué los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén? Los primeros musulmanes oraban originalmente hacia Jerusalén, no hacia la Meca. Y esto era un intento de conectar el Islam
con la tradición bíblica de Abraham, Moisés y David. Jerusalén es importante bíblicamente porque Dios puso allí su nombre. Dice la escritura, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Segunda de Crónicas 6:6. Pero el cristianismo enseña que la santidad ya no está ligada a la dirección y tampoco a la geografía. Jesús le dijo a la mujer samaritana, llegará la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y esto lo vemos en Juan 4, del 21 al 24. El Islam enfatiza la dirección, el cristianismo enfatiza la relación. Hasta este punto hemos visto que el Islam se presenta como bíblico, pero redefine la revelación, la autoridad y también la salvación. Ahora examinemos a Alá contra el Dios de Abraham, el papel de la mujer, muy importante, la discriminación y cómo los cristianos deben responder sin temor. Dios, la humanidad y la respuesta cristiana. Alá contra el Dios de Abraham, o Alá mirándolo o poniéndolo cada uno al lado del otro y haciendo un inventario. El Islam enseña que Alá es el mismo Dios adorado por Abraham. Bíblicamente, la identidad no se determina por el nombre, sino por la naturaleza y el carácter. Alá no es un Dios relacional, no es padre, no entra en pacto, no se encarna y no garantiza la salvación. El Dios de las Escrituras se revela personalmente como Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso en Éxodos 34:6. Jesús revela a Dios como Padre e invita a la relación. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. El Islam niega explícitamente la paternidad de Dios y la filiación de Cristo. ¿Quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo, y esto lo vemos en Primera de Juan 2:22. Estas no son pequeñas diferencias, describen a dioses diferentes y hay muchas personas en las redes sociales diciendo que Alá y Jehová son el mismo Dios, pero en realidad cuando miramos el carácter y su proceder, describen a dioses muy diferentes. Vamos a ver el papel de la mujer en el Islam. El Islam reconoce la dignidad de la mujer en comparación con algunas culturas antiguas, pero no la igualdad. Bíblicamente, hombres y mujeres son portadores de la misma imagen. Dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, varón y hembra los creó según Génesis 1:27. Jesús elevó radicalmente a la mujer, aleluya, enseñándoles públicamente, y yo no soy feminista, pero hablemos de la igualdad. Lucas 10:39, él está enseñando públicamente y aquí las defiende socialmente. También vemos esto en Juan 8, 10 y 11. Apareciéndoseles primero después de la resurrección, esto lo vemos en Mateo 28, versos 9 y 10. El cristianismo enseña la sumisión mutua en Cristo, en Efesios 5:21. El valor de la mujer en las escrituras se deriva de la redención, no de la regulación. Vamos a hablar ahora acerca de discriminación, poder y conquista. Históricamente, el Islam se extendió mediante la persuasión y la conquista. Los no musulmanes a menudo vivían bajo un estatus restringido. Jesús rechazó explícitamente la coerción. Dice, mi reino no es de este mundo, Juan 18:36. La iglesia primitiva no conquistó nada, pero transformó el mundo mediante el sufrimiento, el amor y la proclamación, la evangelización.
Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:11. La verdad no necesita fuerza. ¿Puede usted decir amén a eso? Vamos a hablar acerca del conocimiento sobre el temor. El temor dice, están ganando, son peligrosos. El conocimiento dice, son personas, son alcanzables. Jesús ordena, es un mandato, amar tanto al prójimo como al enemigo. Y esto lo vemos en Mateo 5:44. ¿Saben una cosa? El amor no significa estar de acuerdo, sino tener claridad sin odio. ¿Qué hemos aprendido? El Islam, en pocas palabras, es disciplinado, serio, sincero, pero también feroz. Pero la sinceridad no puede eliminar el pecado. El cristianismo se basa en una sola afirmación. Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto lo vemos en Romanos 5:8. El Islam ofrece sumisión sin garantías. No hay promesas. ¿Mm? El cristianismo ofrece gracia con certeza. Los creyentes de hoy no están llamados a temer al Islam, sino a comprenderlo, amar a los musulmanes, a orar por ellos y proclamar a Cristo con valentía. La palabra de Dios en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y como vemos, es muy importante que en este tiempo nosotros podamos tener entendimiento. Espero que este tiempo sea de bendición para ustedes. Vamos a estar hablando extensamente acerca de este tópico. ¿Por qué? Porque al igual que con el cristianismo, hay muchas personas enseñando herejías que hacen que las personas tengan diferencias de opinión, causa odio, división. De la misma manera, el Islam se presenta de maneras incorrectas por muchas personas en muchos lugares. ¿Y qué necesitamos nosotros? Entendimiento, conocimiento para poder orar eficazmente por estas personas que al igual que nosotros necesitan salvación. Espero que este tiempo sea de bendición para ustedes. Abran su Biblia, lean los versículos a los cuales hacemos referencia y por favor oren por este grupo de personas, al igual que oramos por Israel, al igual que oramos por las personas que practican el judaísmo, y también les pido oración por Enfoque con Marcia Castillo para continuar trayendo enseñanzas relevantes e importantes para este tiempo. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.